agradezco mucho la constancia para invitar a presentar o básicamente conversar con ustedes sobre las algas. Y me imagino que ya hicieron una introducción, pero justamente la idea era tratar de hacer algo más o menos general para introducir la tema de las algas y un poco de la parte ecológica en cual trabajo yo. Yo soy investigadora en la Estación Costera de la Católica y parte de que yo trabajo en la ecología de comunidades y eso incluye harto de algas. Entonces ahí voy a no dejarle esperar más y espero que este puede funcionar. Dice host disabled participating screen. Ok. Ahora te tengo que hacer hoster. Dame un segundo. Avísame si yo no veo a ustedes ahora, pero avísame si me ve mi. Ahí es. Ahora sí. Ahora se puede. Ahora se fue. Ahora sí. Sí. Bueno, básicamente fotosíntesis es responsable de casi toda la producción primaria a nivel mundial y representa el proceso más fundamental para el sustento y mantenimiento de la vida y ocurre solo en donde hay luz, en toda parte donde hay luz, pero 50% de la fotosíntesis ocurre en océanos y eso es mundial, 50%. Entonces, en tierra son principalmente por las plantas vasculares, pero en el mar es para las algas. Entonces, pero en general, ¿por qué son importantes las algas? Básicamente para razones dos principales. Uno es por el ecosistema en sí mismo y lo otro para aplicaciones humanas y nuestro uso. Entonces, en parte del ecosistema son una fuente de oxígeno, porque las algas liberan oxígeno como subproducto de la fotosíntesis y las algas producen aproximadamente entre 30 y 50% del oxígeno global neto del que dependen los seres humanos y otros animales para sobrevivir. Y también son fuentes, No, perdón. no vemos tu pantalla. No sé si estás compartiendo algo, pero te estamos viendo a ti. Está mirando a mí. Sí. Oh, qué extraño. Oh, me dijo que sí. Aún no. No, todavía te vemos a ti. No vemos tu pantalla. Esto nunca me ha ocurrido. ¿No? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy extraño. Bueno, entonces, de vuelta, ¿por qué son importantes? Porque el ecosistema son fuente de oxígeno, también son fuente de comida para una gran cantidad de animales, desde choritos y picurucos hasta lapas, erizos y hasta algunos peces que comen directamente las algas. Y también son fuente de hábitat, creando espacio y estructura tridimensional que proporciona refugio a depredadores o amortigua el estrés fisiológico o del color, de secreción, cosas así. Y también influye bastante en el clima, entonces son bastante importantes en el cambio climático, que está, por supuesto, un tema súper relevante hoy día, y las algas básicamente absorben dióxido de carbono, reduciendo la acumulación de gas
en la atmósfera y también liberan azufre en la atmósfera, que ayuda a impulsar la formación de nubes. Y en este caso la bloquean la radiación solar que llega a la Tierra y también que proporciona enfriamiento. Entonces esos son temas bastante importantes para las algas en su rol en el ecosistema. Y también, por supuesto, para nosotros los humanos, hay uso de productos que son su uso para productos, aunque por lo general no lo reconocen, más allá de su parte importante de la que comemos directamente en platos populares como cochayuyo, ulte, wraps para sushi, cosas así, más allá de las sustancias extraídas del alga se encuentran en pasta dentales, en champú, cosméticos, medicinas, sopa, helado, cervezas, mermeladas, chicles, muchas cosas, pero además en fertilizantes, que lo usan fertilizantes en las tierras, lo usan como sustrato para trabajos en laboratorios, y también usan en otros productos como plástico, caucho, pintura. Entonces usamos mucho de algas en nuestras aplicaciones. Y, y lo otro aspecto es que pueden ser importantes las algas es porque también se puede ser dañino para los humanos. Por ejemplo, más famoso como la marea roja, porque algunas especies producen toxinas que pueden concentrarse en mariscos y volverse venenosas para nosotros, mientras que otras pueden ser, no tanto nosotros, pero matan muchos peces, pueden ser. Son pocas especies, pero han tenido su fuente muy importante de ese tipo de impactos, como conocemos en el sur de Chile, en las mareas rojas. Pero ¿qué son? Las algas en general en el océano dividen típicamente en dos cosas más microscópicas, como las algas, la plancton, que son cosas que no son visibles a simple vista, pero que viven flotando en el agua, y también más en formas macroscópicas o bentónicas, las que viven adherido al fondo del mar, a superficies duros o estables. Y las algas bentónicas normalmente se pueden agrupar en tres grupos principales: los verdes o rojos y las marrones. Y desde esta distinción en los grupos por el color en realidad son mucho más sustancial que le parece. Además de color, de su color que distingue, se diferencian por sus pigmentos fotosintéticos, compuestos de almacenamiento, composición de las paredes celulares, si tiene flagelos y muchas otras características anatómicas y estructurales. Y la separación profunda e importante se debe a los diferentes orígenes evolutivos de estos grupos. Entonces, ya algunos ejemplos son las algas de los grupos, rapidito, muy brevemente. Las algas verdes son normalmente conocidas por su morfología muy simple, muchas veces en filamentos delgados, que pueden ser ramificados o no, y que láminas. También, por ejemplo, láminas muy popular como son de la lechuga del mar. Y estos son bien conocidos por su rápido crecimiento y alta capacidad para absorber nutrientes del agua. Y, por ejemplo, un crecimiento abundante de ulva es un fenómeno de grandes masas que puede producir las llamadas como la llamada verde roja, las mareas verdes muchas veces, que pueden requerir la remoción mecánica de la biomasa del alga, como por ejemplo la vean algarrobo, cuando encuentran bastante de esta alga en la playa y son estos brotes que después pueden ser problemas para nosotros. Otro tipo de organización del cuerpo que es exclusivo a las algas verdes
es una que se encuentra en algunas de las algas con mayor éxito ecológico, donde el cuerpo de las algas está formado por una solo célula. Por ejemplo, aquí en nuestra costa es muy común esto del codium. Es un célula, puede ser grande. Entonces, las algas rojas son del otro grupo, y estos son uno de los grupos más antiguos de las algas, fáciles de 1,2 millones de años. Son los únicos sin flagelos, y son conocidos por su color, porque varía entre rosa a rojo brillante, morado, y a veces casi café, que tan oscuro. Pero, y eso básicamente debe a los pigmentos de ficobelinas, esos son solamente en estas algas. Y también algas rojas tienen una historia de vida más compleja que mucha vida, que casi toda la vida, que hay una transición de 3 generaciones muchas veces. Y también hay una gran variación morfológica, desde células individuales, filamentos delgados, laminadas y algunas otras ramificadas. Entonces aquí, por ejemplo, en la costa, una que ve es una forma de porfira aquí arriba, y que normalmente es económicamente importante y es conocido popularmente por este género, ¿no? De la especie que tenemos en Chile, pero el género es porque está conocido como el nori, que usamos por envolver el sushi. Y en otras algas el cuerpo también está formado como una costra que recubre la roca, como este de que tenemos el Hildebrandia, es un tipo de crostosa. Algunos son calcáreas que tienen muy duro, otros son como cojines, así, más blandas, como estos que son muy abundantes. Y, y la otra es que como muchas especies tienen forma vegetal ramificada que parecen pequeños arbustos, o como ese de otros que nosotros económicamente son bastante importantes, son Gelidium, pero también Gigartina, Gracilaria, algunos otros. Las algas, no vuelvo, las algas marrones, estos no son parientes cercanos de las rojas ni de verdes, son mucho más cercanos de algas microscópicas en el plancton. Son, si bien pueden entrarlo en todo el mundo, son más diversos y abundantes en el mar de agua fría, sobre todo principalmente en los mares templadas, frías y polares. Tiene también una diversidad de formas como los otros, pero la mayoría son más grandes y muchas veces forman las cintas o como cintas que, bueno, ustedes entienden, cintas de arbustos o árboles pequeños. Y también este grupo de las cafés son muy reconocidos o famosos por sus algas que son algunas de las más grandes, los kelps, se llama, o ruidos. Y esos son las algas, incluyendo el gigante Macrocystis parifera, que puede crecer, alcanzar hasta 60 metros de longitud y forma densos bosques. Y eso se pueden encontrar en el sur de Chile, aquí a lo largo de la costa central. Solo hay algunos parches de parches relativamente pequeños de estas algas que se encuentran en caletas más protegidas, como en el algarrobo, un poco en el tabo, pero generalmente desaparecen cada invierno por consecuencia de las olas. Y los otros famosos son los huidos, puede ser el huido negro o el palo, y esos son por la sonia nuestra, que forman los bosques en la intermedial y el submarial, que son similares pero más cortos, pero también forman bastante como bosques.
Y también son una de las algas más complejas desde el punto de vista o perspectiva anatómica, ya que sus tejidos contienen tipo de células o estructuras que son más, tienen una complejidad comparable a veces a la planta terrestre. Muchos de estos son en su forma de también su habilidad de mantener nutrientes, storage. Bueno, quería mostrar un poquito de que conocemos de esto. Ha sido un punto de vista sistemático del número de especies, pero la parte del tipo de especie, cómo caracterizamos. Pero también quería ver a lo largo de la costa de Chile y Perú la especie, la riqueza de las especies, en el sentido que solo el número de especies que tenemos tiene que tener un patrón donde, que aumenta con la actitud, y adentro este gran área que es bastante, no cambia mucho, es decir, es intermedio en la costa, eso es donde estamos nosotros, y hay un trend regional que aumenta hacia el sur, aunque es débil, y eso parece que está bastante, eh, una explicación más por las algas rojas que están aquí en los puntos negros a la derecha. Y está en los café, en los círculos blancos, no hay muchos cambios, pero en los negros se nota que hay un aumento, y eso está entre Coquimbo y un poco sur de Pichilemu, y estas zonas aún vemos esto. Y lo otro que quería mencionar es que aquí, aunque la riqueza misma sigue ese patrón granular a través de más o menos 33, donde estamos nosotros, un poco más al norte como los Molles, empezar a mostrar que hay un cambio biográfico, pero más que nada es por no tanto cambio en el número de especies, pero de identidad de la especie. Estos son nuestros patrones, especialmente por esto. Pero que yo estoy trabajando más y que yo entendí que la Connie realmente quería ver, más allá de una introducción a las algas, era conversar un poco más de la ecología, y que definimos como interacción entre organismos y su entorno, que determina los tipos, el número y la abundancia de las especies que encontramos. Y en este sentido, bueno, las algas en general participan en muchas interacciones con otras especies. Entonces, no solo cambios tienen un efecto por distintas condiciones ambientales, que es importante, pero también las interacciones con otros organismos pueden ser muy importantes. Entonces, este es, este es la red alimentaria en el ecosistema del intermedial chileno acá, en la costa central. Eso construimos con algunos colegas. Y aquí, ojalá me entienda, pero básicamente cada círculo es una especie en la comunidad completo, y estas especies son todas las especies, hay 104 especies, pero desde más abajo son con eh, la producción primaria, es como se llama el basal, abajo, y después entre medios son herbívoros y omnívoros, y después arriba son como los carnívoros o los depredadores tobe. Y básicamente, ajá. Sí, lo que pasa es que hay Entiendo. varias personas que quieren ingresar y como estás tú de hoster, yo no las Oh, veo para poder darles el paso. Eso te quería decir. ya. Ahora ojalá. ¿Están? Bueno, ojalá.
¿Funciona? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ya, gracias. Ahí admitiste a los que estaban esperando. Ujú. Ya, ok, Gracias. gracias. Em, entonces, la, ¿cómo se llama? Las algas, básicamente, o los primary producers, la producción primaria, son importantes porque básicamente mantienen todo el resto de la vida por generando más del oxígeno, la comida, como hablamos, y eso necesitan toda la energía química que necesitan para existir. Entonces, en ese sentido, son siempre en el base de la red alimentaria. Entonces, este para de la costa central aquí, este círculo abajo, el más basal, ese casi son todos algas, algunos del incluyendo el plancton, pero en este sentido tenemos plancton solamente una especie, pero el resto son de la bentónica macroscópica. Y todas estas especies en el base están consumidos por diversos herbívoros, omnívoros, y esto después consumido por el otro. Entonces se mantienen ese reglamentario. Entonces en ese sentido son muy importantes. Lo otro, entonces, lo interesante es que tú puedes ver acá con cuántos de estas especies no son solamente conectadas, uno o dos, hay pocos especialistas, hay muchos herbívoros que están, muchas de estas algas que quedan comidos por diversos números de especies, no solamente un par. Ahora no me dejan algo más. Esto. También algo, las interacciones entre especies que puede ser con no solamente el tipo de interacciones de comida, de quién come quién, como en la red alimentaria, pero también pueden estar por otro tipo de interacciones. Y entonces aquí tenemos otra red, pero estos son basados en solamente las interacciones negativas, no tróficas, principalmente pienso como en competencia o otro tipo de relaciones donde no están por comer. Y veamos que hay muchísimo más de este tipo de interacciones en la base de las redes con donde están las algas. Y entonces esa alga frecuentemente compite no solamente entre ellos mismos, pero con otras especies, sobre todo por espacio, pero también por luz y otros aspectos. Quería notar que estas interacciones no son necesariamente indican la importancia de esa interacción en el sentido de cuánto controla su abundancia, solamente que ocurre. Entonces es una forma de ver cómo podría estar conectada y que realmente estas son interacciones que sabemos que ocurren. Entonces existe y ocurre frecuentemente, pero algunos de estos pueden ser más importantes que otros. Y el otro tipo de interacciones que puede tener es justamente... hay interacciones positivas, no tróficas. Por ejemplo, donde sí provienen hábitat por otras o protejan de estrés fisiológico o de depredadores o algo así. En la mayoría de esas interacciones no tróficos positivos también son principalmente asociados con especies de algas, además de algunos de los invertebrados sesiles que no mueven y eso que proveen un refugio y ese tipo de liberaciones de estrés. Entonces, estas son las interacciones que encontramos es una forma de no ver los algas solos, pero realmente dar cuenta y ver cómo esto cambia cuando se ponen todo ese tipo de interacciones juntos y tratar de incorporar la tremenda complejidad de esos ecosistemas que están por muchas especies a través de distintos niveles tróficos y este tipo de cosas. Entonces, en esto estamos trabajando
Eh, pero eso es una forma de mirarlo. Pero yo creo que, como le digo, una de las más importantes también es saber, tratar de entender eh, cuáles son los procesos y las interacciones de estos que realmente son las más importantes y más relativas por la mantención y la recuperación, por ejemplo, de las algas y mantener la cantidad y abundancia de organismos. Y uno de los aspectos que querían realmente enfocar acá era no solo en este tipo de interacciones, pero en forma de los impactos humanos en nuestros ecosistemas. Y la pesca es uno de los más importantes impulsadores de cambio en los océanos, en Chile y en el mundo. Y entonces eso tenía que incorporarlo y, y cómo eso va a estar afectado también por los cambios, los escenarios de cambio climático. Y, entonces, la pesca, pesca por pescadores artesanales en Chile es intensivo y muy diverso. Y incluye diversas algas, peces invertebrados, en muchos. Y entonces, algunos de estos peces ya sabemos son como depredadores clave, que exhiben fuerte regulación sobre otras poblaciones, otras especies y hábitats. Entonces, en esta forma, la pesca puede tener un impacto no solamente directamente por realmente extraer las algas, pero también por los cambios en sus interacciones, en esa red de interacciones que hablaba. Entonces, y esto encontramos que debe ser súper importante, y una forma de empezar a también mirar este tipo de cosas es enfocar sus efectos sobre, por ejemplo, algunas de las algas que realmente encontramos como fundamental para otras especies como ellos que... Ten cuidado, Entonces, adentro esa gran complejidad de diversas interacciones, humanos muchas veces son los depredadores tope, y tenemos comportamiento muy complejo que puede tener una influencia modificante muy fuerte en las interacciones entre las otras, la interacción entre otras especies. Y ese muchas veces no lo miden, no lo incorporan o toman en cuenta, pero que pueden hacer un resultado muy, o causar cambios muy de sorpresa en la diversidad, la conectividad, en la variabilidad poblacional de los organismos. En esto estamos como en la perspectiva de la macroalga, pero este tipo de interacciones y los cambios en las otras interacciones, más allá de sacarlo directamente, pueden ser muy importantes. Entonces, y en este tipo de interacciones podemos estudiarlo usando experimentos manipulativos que se puede después repetir en distintas partes, en gradientes de impacto humano o de condiciones ambientales o varias cosas. Entonces, un aspecto que quería enfocar a conversar aquí es básicamente mostrarles un poco de algunos de nuestros experimentos. Entonces está la idea de tratar de ver el efecto de los humanos en el sentido de la extracción por pescadores en la zona central. Tenemos dos tipos de experimentos que quiero mostrarles algunos de los resultados. Hay gente y hay que son extracción de la alga del huido palo y después del huido negro, o la verdad al revés. Entonces, primero la extracción de la sonia, el huido negro desde la orilla, que veamos aquí mucho, cada vez más frecuente y más abundante en la zona.
Entonces hicimos un experimento con los pescadores, emulando los pescadores, donde primero fuimos a ver un poco de cuantificar un poco su comportamiento, básicamente ver cuál grande son los parches que hacen y cómo lo extraen y todo esto, y básicamente mostrar que en la costa central, con sitios alrededor de la costa, from Pichilemu a Los Molles, varios sitios comparan distintas áreas, pero en general son menos de 2 metros cuadrados, son bastante chicos los tipos de parches que hacen adentro de estos bosques, y eso es principalmente, yo creo que por el tamaño de plataformas, de roca y cómo está la morfología de la costa, que son bastante pendientes, no hay muchas áreas en una área. Y, y vean, esto es que típicamente es muy común a ver a lo largo de la costa central. La zona intermareal bajo está dominada por las algas pardas, por detrás del güiro negro, cual forma una dosel bastante densa, y entre los discos de la lasonia se encuentra que la roca está ocupada por algas crustosas, principalmente las rosadas crustosas o calcáreas, como se llama coralina o listotamnion, mesophyllum, hay varias especies, pero que hacen estos crustosos rosadas muy, muy duros. Y también encuentra otros numerosos y diversos herbívoros, incluyendo lapas, chitones, caracoles que están abajo del güiro. Y existe evidencia que sugiere que la abundancia de las algas crustosas está controlada por la intensidad de la herbivoría. Entonces, aparentemente, la alga crustosa calcárea como coralina es más resistente a la herbivoría. Entonces, con este tipo de observaciones, hicimos una red hipotética que queríamos examinar y que está un poco más simplificada, pero básicamente la idea es tratar de evaluar estas interacciones. Y aquí la idea era que de la alga tiene un efecto positivo sobre algunos de los consumidores, con los larvas, erizos y cosas así, por proveer hábitat para ellos y o algún tipo de refugio, y que ellos tienen un efecto positivo indirecto sobre estas algas crustosas coralinas rosadas, porque le gustan a comer más las algas que no son crustosas, que puede ser muchas de las otras especies y tipos de algas. Entonces, básicamente que puede, por su consumo preferencial de otras algas, aumenta y tiene un efecto positivo sobre esta crustosa coralina. Entonces la idea era tratar de ver y que estos podrían después tener un efecto sobre de vuelta a la Lasonia. Entonces queríamos tratar de examinar todo ese tipo de interacciones, y en este papel, entonces la idea era pensar que cuando el pescador extrae la Lasonia, que puede cambiar otras interacciones y capaz que eso pueden tener un efecto después en sí mismo en la recuperación o posibilidad de recuperar de las algas pardas del güiro. Entonces aquí el diseño experimental, que primero fuimos a un lugar donde el pescador les deja la alga tal cual o que remueve el güiro. Y adentro de las áreas grandes, después que le remueve el güiro, ahí fuimos nosotros y dejamos otros tipos de tratamientos donde básicamente los distintos consumidores tenían acceso o no, que hicimos con jaulas, y en combinación con la presencia o no de esa alga crustosa, de esta coralina, para ver cuál es el efecto de ellos mismos en todo eso. Súper complejo el experimento, entonces les voy a mostrarte el principal resultados. Hicimos varias plataformas y toda la parte científica más replicada, y los tratamientos son de ausencia o presencia del alga parda
y por pescadores, y lo otro son la ausencia o presencia de los consumidores sobre la coralina costosa. Y aquí son los resultados. Entonces, aquí lo voy a tratar de ayudar. Yo entiendo que es complejo, pero Ivy, básicamente aquí a la izquierda son puedes donde ir áreas donde... cerrando porque se nos está yendo el tiempo para luego darle el paso a la Dulce. Ok, pero el resultado de esto es que básicamente el efecto de los pescadores inhibe los consumidores que puede ver y modifica la importancia relativa de la facilitación en el establecimiento del bosque. Entonces, es muy complejo, pero básicamente el principal resultado es que la presencia o no, cuando remueve la alga, el güiro, y este tiene un efecto que tiene, sí, cambia la importancia y que puede tener los herbívoros, cambia su comportamiento o abundancia o cualquier proceso, y ahí no tienen tanto importancia, y eso significa que no facilita la recuperación de ellos. Entonces, cuando realmente quiere ver la recuperación del güiro mismo, en esta parte hicimos 2 veces ese experimento y una vez cuando aprendimos cuando tú la sacas durante el otoño, en abril, básicamente, más abril, mayo, recuperaron muy rápido, aunque tuvo estos otros efectos, igual recuperaron el alga, pero cuando lo sacamos durante el verano, en como febrero, enero, finales de enero, este era mucho más lento para que podría recuperar las algas. Y justamente por ahí donde dice que este cambio o modificación de la importancia de los herbívoros pueden tener un efecto y la facilitación puede tener muy importante cambio en la posibilidad de recuperar estas algas. Hicimos muy rápido, voy a contarte solamente para que termino yo y les algo similar que hicimos un experimento donde con el barreteo de algas en otra parte que es en submarinal, entonces esos son no con era con el güiro palo y esto donde los pescadores mismos hicieron. Entonces, solamente decimos nosotros de participar, es decir que ustedes hacen tu pega aquí y nosotros vamos a ver aquí donde no extraíste, no hice el barreteo y vamos a ver los efectos. En esto solamente te muestra en este momento la recuperación de la alga, porque ya pasamos hasta casi 3 años ahora y que encontramos el principal resultado que los bosques de algas no se han recuperado. Entonces, esta es la abundancia de las algas a través del tiempo. El pre significa justo antes del barreteo. Entonces, realmente después del barreteo es el segundo tiempo para allá. Y esto es sin barreteo en naranja y con barreteo en la azul verde. Y entonces se nota que básicamente los adultos no recuperaron, incluyendo con tiempo sigue disminuyendo después de 2 años de la cosa, que sugiere que capaz que son los que quedaban, estaban más estresadas y sigue muriendo. Y también para ver cuál es el tema de los juveniles en nuevos, básicamente encontramos independiente del barreteo o no barreteo que hubo muy poco juvenil. Entonces, eso parte de la razón capaz que es que no hay suficiente producción o no queda muy claro todavía, pero el punto es que los bosques mantienen cuando no hay barreteo, pero cuando hay barreteo no solamente hay un efecto, pero que no lo han recuperado y ya estamos casi 3 años. Entonces, ese es bastante diferente que nuestro otro resultado en el intermediario. Y entonces, no, solo quería enfatizar esto, es que uno de estos son los efectos directos, pero también tenemos otros efectos de pesca, porque no solamente sacamos las algas, sacan muchos otros organismos, como decimos, entonces la importancia es tratar de ver esto, entonces tratemos de ver y usar el sistema de las MERBs en Chile, como usted probablemente saben que básicamente hay áreas por la ley, la dejan los pescadores artesanales organizarse, tener derechos territoriales sobre dónde extrae algunos
cosas, y eso se llama los MERVs, donde el resto de la costa es en acceso abierto. Entonces utilizamos esto para tratar de averiguar con patrones en el submarinal cuánto grande puede, si hay cambios asociados a ese tipo de diferencia en el manejo o uso humano. Y la otra era también tratar de incluir algunos aspectos, porque esta es incorporada y ocurre al mismo tiempo que cambios en el ambiente, como por ejemplo surgencia o temperatura que provienen. Entonces, ahí hicimos esto no es experimental, ese era básicamente el primer paso de ir a ver varios sitios a lo largo de la costa, desde Coquimbo ahí hasta donde estamos nosotros, y básicamente ver y tratar de comparar en áreas con surgencia más fuerte, no surgencia de distinta condición ambiental, y donde hay AMERBs o no hay AMERBs justo adentro y fuera, y que encontramos es que el impacto de pesca aumenta en la degradación de la calidad de hábitat. Entonces, ahí hubo algo en la cambio en la abundancia, pero no mucho entre algunas de estas áreas, pero sí un tremendo cambio en la calidad. Entonces, ahí te ve en las áreas de acceso abierto que están en negro, que el güiro está como sin dosel, desnudo, desfoliada. Mientras que en los MERVs se ve bien saludable. Entonces ahí está el güiro y se ve bien. Y entonces ese efecto, nosotros encontramos que una es súper importante, pero además que no es uniforme. La condición ambiental local es relevante, porque aunque cuando vean la biomasa de los peces en todas estas áreas, eh, es, hay un fuerte y similar efecto de los humanos o el manejo, la MERV sobre la abundancia biomasa de peces, y es similar entre condiciones ambientales, pero este efecto de la degradación de los hábitats o de calidad depende de la condición oceanográfica, entonces, como sugiere que estos otros cambios en peces o otros organismos que pueden pasar o que están realmente, tienen un efecto diferente por el manejo, que estos igual tienen, este mismo efecto por manejo puede tener igual diferentes condiciones. Y es relevante que pueden tener efectos resultados separados. Y ahí te dejo con esta foto que muestra que algunos de los brotes de herbívoros que encontramos, que básicamente en estas áreas donde hay un cambio en la calidad del güiro y que es asociado con brotes de herbívoros que no están muy esperados, tienen un efecto importante como es los caracoles la tégula, que son caracoles chicos, negros, típicamente no juegan mucho rol en este tipo de cosas, pero afuera, aunque su abundancia es similar, parece que cambia su comportamiento cuando están en áreas de acceso abierto, sobre todo en los lugares donde muchas veces se sube y se come todo el alga. Entonces, y cambia, se le ve en el nivel del paisaje, en el sentido que hay parches, hay áreas grandes, que después te queda con el bosque desfoliado. Y sabemos que eso puede tener efectos secundarios, de nuevo, otra interacción especial. Entonces, ahí lo dejo allá para no seguir hablando, lo siento mucho para atrasarme y disculpa por todos esos errores, nunca me ha pasado esto, gran drama, y muchas gracias por estar allá, si están ahí todavía. Bueno, muchas gracias Ivy por tu No, perdón. presentación y bueno, son situaciones que pasan cuando estamos con tanta tecnología y dependemos. Tremendo vergüenza. Sí. Bueno, pero ahora podemos dar el paso a lo que nos venía contando un poco Dulce, que ella nos va a contar un poco más del tema de la conservación, o sea, de la interacción de los ecosistemas marinos con el factor humano. Sí. Sí.
saludo de nuevo, buenas tardes a todos. Como yo dije al principio, la idea que yo tenía era más bien conversar, en vez de estar haciendo una presentación, si bien que tal vez al principio yo pueda, para acelerar un poquito, presentar algunas diapositivas. Entonces tal vez, Connie, si me das esa función, Sí, que yo ni ahí siquiera sabía el nombre. tiene que No, a ver, la Es hago, la ¿no? IBI tal vez. Solo para tenerla acá, si yo necesito... hacer. Vale. Y yo voy siguiendo para tratar de rescatar un poco lo que acaba de decir Ivy y hacer como la transición para lo que yo voy a hablar, porque Ivy mencionó cosas que van a ser súper importantes que las tengan presentes en algún momento de lo que yo voy a comentar. Dense cuenta que lo que es importante que recuerden es el nivel de interactividad que tienen estos organismos, estas macroalgas en el ambiente marino. Es decir, están tan conectadas, tan sumamente conectadas con otros organismos, y incluido el ser humano, que si se fijan, la capacidad de recuperación que tienen estas macroalgas después de ser afectadas por una pesquería va a depender de la presencia o ausencia de otras especies, va a depender del momento del año en la que ocurre la pesquería, e incluso en el caso de este sistema de manejo, que son las áreas de manejo que también mencionó Ivy, incluso va a depender de dónde están ubicadas las áreas de manejo. Y lo que yo os pediría entonces que retengan, lo voy a mencionar ahora, pero un poquito más adelante, es que retengan que entonces hay una serie de factores que condicionan la respuesta de estos organismos a la extracción que ejercen los seres humanos. Y estos factores, evidentemente, para que podamos hacer una regulación efectiva de esta extracción, estos factores deberían de ser tenidos en cuenta, tanto en la normativa de pesca como en los planes de manejo de estos recursos, ¿vale? Entonces yo creo que ahora ya tengo el poder, ya puedo compartir pantalla. Voy a intentar acelerar un poquito. No, voy a tener que poner los lentes. Si me ven mirar arriba es porque estoy mirando mis apuntes. Vamos entonces aquí, compartir pantalla. Ah, no, todavía no estoy habilitada para compartir. Ivy, Bueno, yo voy avanzando. dale. Avanzo y cuando pueda compartir, ahí comparto pantalla. En el fondo, las algas en el mar sufren amenazas que son muy parecidas o idénticas a todas las amenazas a las que está expuesto el ambiente marino. Y eso varía desde los efectos, desde amenazas directas, como pueden ser el turismo, la agricultura, la industria extractiva, la navegación, el desarrollo costero, la acuicultura, pero sobre todo las pesquerías, ¿vale? Y, a ver si cambio acá. Y las pesquerías producen impactos siempre, pero los impactos que producen cuando son mal reguladas son de los más negativos que pueden afectar al ambiente marino, ¿vale? Como ejemplo, podemos hablar de la sobreexplotación de especies clave. Como Ivy ya os mencionó, las macroalgas son especies clave en los ecosistemas marinos, pero también lo son los depredadores top, porque afectan, o sea, su ausencia o su presencia en el sistema afecta a toda la red de interacciones, a todos los organismos con que ellos interactúan. Y por lo tanto, si nosotros estamos sacando demasiados de esos organismos que son altamente interactivos, estamos causando perturbaciones que muchas veces no entendemos en toda la red, digamos, que conforma el ecosistema marino. Algunos de estos cambios que se producen en esta red pueden ser incluso irreversibles.
Otro de los impactos negativos que puede ocurrir es la pesquería es la captura de especies colaterales, es decir, que no son objetivo de la pesquería, como el caso de que se escuche hablar en los medios de comunicación, que se quedan delfines atrapados en las mallas de los pescadores o incluso aves. Dulce, ¿Y cuál es la ¿puedes parte? compartir ya? Ya puedo. Ya, pero ahora yo voy a seguir hablando y en un ratito más comparto. ¿Y cuál es cuál es el gran problema que tiene estas capturas de especies no objetivo, que así se designan técnicamente? Es que gran parte de estas especies, por sus características biológicas, no tienen capacidad para sostener una explotación pesquera, porque no pueden aguantar las tasas de mortalidad que les son impuestas por la pesquería. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las tortugas marinas, que son especies muy longevas, con tasas de reproducción muy, muy bajas. Entonces, si viven mucho y se reproducen poco, y si las pescamos sin querer, aunque sea sin querer, a la misma tasa que pescamos especies como la sardina, que se reproducen mucho, obviamente ellas van a tener una respuesta, su capacidad de recuperación es muy, muy inferior y terminan desapareciendo o incluso extinguiéndose, cosa que bueno, también está ocurriendo con especies que tienen alto nivel de respuesta a las pesquerías, porque de verdad nos estamos pasando mucho en nuestro poder extractivo, digamos. Y después, por último, otro de los impactos negativos que pueden ejercer las pesquerías se asocian a algunos artes de pesca. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de los efectos nefastos que tiene la pesca de arrastre, que es capaz de destruir hábitats enteros, sobre todo hábitats muy sensibles, muy frágiles, perdón, como son los arrecifes de coral. Y bueno, yo en esta ocasión me voy a centrar sobre todo en lo que ocurre acá en Chile, en que tenemos como las algas que son más utilizadas por el ser humano acá en Chile son las macroalgas pardas, que mencionó también Ivy, entre las cuales se destacan los huiros, el huiro gigante, el huiro flotador, el huiro negro, el huiro palo y el famoso cochayuyo también. ¿Por qué se extraen estas macroalgas? No se extraen solo en Chile, pero se extraen en grandes cantidades acá en Chile. Se extraen sobre todo porque ellas producen unas sustancias que se llaman hidrocoloides, que son una mezcla que pueden ser azúcares o proteínas, que tienen la particularidad de que cuando se mezclan se disuelven en el agua y pueden formar geles. Entonces, el número de aplicaciones que tienen estas sustancias es enorme, y también mencionó algunos. Digamos que en Chile, esta pesquería es una de las más importantes en volumen. Y al ser una de las más importantes, la tendencia que presenta en términos de, ahora sí voy a compartir pantalla porque creo que puedo presentar unas gráficas que pueden ser interesantes. A ver, ustedes me van a decir si están viendo lo que tienen que ver. Ah, no, perdón, acá, esta es. Esta. ¿Están viendo mi pantalla donde dice la extracción de macroalgas? Sí, estábamos viendo. Vale, perfecto. Entonces, acá, lo que yo decía es que la extracción de macroalgas en Chile presenta la misma tendencia que las demás pesquerías del mundo, con un aumento sistemático año tras año, pese a que año tras año escuchamos hablar de que tenemos cada vez menos organismos marinos disponibles para nuestro consumo. Año tras año las pesquerías van aumentando. Voy a mostrar aquí una gráfica que nos muestra, termina en el 2015, yo creo que la situación de 2015 para ahora es aún peor, y lo que vemos aquí en el azul clarito es la tendencia de las pesquerías a nivel mundial, desde el año 50 hasta el año 2015, y como ven, ha ido en aumento. En los últimos, o sea, desde los años 90, el aumento no parece tan significativo, pero eso es porque en realidad desde los años 50 hasta los años 90 el aumento ha sido brutal.
y a partir de aquí empezamos a poder ver el colapso de algunas pesquerías y a partir de aquí también se empezaron a imponer regulaciones más fuertes. El otro color que se ve aquí es el volumen de acuicultura, que no nos vamos a centrar aquí. Fíjense entonces que esta es la tendencia en el caso de las pesquerías en general, y acá os presento la tendencia en el caso de las pesquerías de macroalgas. Como ven, de nuevo, la acuicultura también ha aumentado mucho más que la demás, pero la tendencia desde los años 50 hasta el año 2016 en el mundo también ha sido de un aumento. Aquí se ve menos por el efecto que tiene la escala de la gráfica, pero el volumen es elevado y se ha mantenido constante. Y para que sepan, para los que no sepan, Chile es el principal productor de macroalgas provenientes de sistemas naturales de todo el mundo, ¿vale? Aquí pueden ver en esta gráfica, ¿ok? Pese a que se está en 35 países, en este caso Chile está en el número 1. A ver, en muchos de estos países la extracción de macroalgas se hace de forma mecánica, sobre todo por el tipo de algas que explotan, pero en Chile, como Ivy también mencionó, la explotación de estos organismos se hace de manera artesanal, ¿vale? Y se extraen estos kelps que se llaman normalmente kelps, estos bosques de macroalgas pardas, forman bosques tanto en la zona intermareal como en la zona submareal, y hablamos sobre todo de estos grupos de especies que también ya hemos dicho, son 3 especies del género Lawsonia. Tenemos el viro flotador, el viro palo y el viro negro, y el cochayuyo. Vale. Yo aquí no voy a entrar mucho en detalle para no perder mucho tiempo. Esto es para que puedan ver, en este caso, este gráfico dice respecto exclusivamente a la pesquería que ocurre en Chile, y no interesa que vean en detalle, lo único que quiero que vean es cómo no paró de aumentar la extracción en general. Esta es la línea continua, es el general el total de macroalgas, y si bien la macroalga, que es definitivamente más gustosa para los pescadores artesanales en Chile, es el huiro negro o huiro chascón, el caso del huiro palo, la extracción del huiro palo ha ido en aumento también en el tiempo, ¿vale? Esto ha ocurrido, este aumento de la presión de pesca sobre este tipo de organismos, ha ocurrido en muchos casos porque los pescadores respondieran a una reducción al mal estado de otras pesquerías, como el recurso al que ellos estaban explotando, como pudiera ser la anchoveta o el jurel, empezó a mostrar señas de no estar bien o aumentó la regulación, ¡pum!, diversificaron su actividad hacia las macroalgas. Y otro punto importante que me gustaría compartir con ustedes es que en todo este proceso, cómo interviene el ser humano en estos ecosistemas, no queda solo porque el pescador recoge, el pescador o el buzo o el recolector de orilla recoja el alga y ahí termina. No, hay toda una cadena productiva, digamos, que define en muchos casos la presión que los pescadores ejercen. Nosotros tenemos mucha tendencia a inculpar, en la sociedad tiene mucha tendencia a inculpar a los pescadores en general, tanto industriales o artesanales. Yo a los industriales no los inhibo en ningún caso de culpa, pero a los artesanales yo creo que es muy importante aquí enfocar que todos los elementos de la cadena productiva son actores clave en la presión de pesca que se ejerce en el mar directamente. Por lo tanto, cuando inculpamos, no, es que los pescadores artesanales, eso no es cierto. Los pescadores artesanales muchas veces están respondiendo a presiones que ocurren a lo largo de toda la cadena productiva y que es muy importante tener también en consideración a la hora de definir estrategias de conservación y de manejo de este recurso, ¿vale? Aquí, para los que no saben, muestro esto acá, es alga varada aquí en las playas del Tabo, es huiro flotador esencialmente. La varación corresponde a la liberación natural, la mortalidad natural, digamos, de estos organismos, normalmente por acción de las marejadas, y después las olas llevan, y las corrientes llevan estas algas muertas a la playa, y ahí los recolectores de orilla pueden recolectar esta mortalidad natural, digamos, y utilizarla igual en el proceso del comercio. Pero
en verdad, la mayor parte del alga, de la macroalga que es extraída, se extrae por acción directa del buzo o del recolector mediante barreteo. Lo que se llama barreteo, que es la extracción, en el caso del huiro palo y del huiro negro, la extracción del alga completa con una barreta, que es digamos, este fierro, y que extrae desde el disco. Las algas estas macroalgas adhieren a la roca mediante un disco más o menos circular, que está bien agarrado a la roca, y es necesario utilizar esta barreta para arrancarla, para despegarla, digamos, de la roca. Y aquí lo que vemos, miren, acá esta imagen muestra un bote. Esto fue, creo que en Pichicuy, que saqué esta foto, un bote lleno de huiro palo. Bueno, no tan lleno. De cada vez que estos pescadores entran al mar en esta zona a sacar huiro palo, ellos llegan con alrededor de 1 tonelada. Los botes aguantan con 1 tonelada de huiro palo. Aquí vemos cómo se entrega, en este caso, el cochayuyo en el comercio, después de ser extraído en la roca. El cochayuyo, como saben, está en la zona intermareal, el huiro palo está en la zona submareal. Aquí vemos, yo pienso que esto es huiro chascón, huiro negro. Después de recolectado lo dejan secar en la orilla. Y acá vemos uno de los usos que se da a los huiros, a los 3 huiros que se extraen acá en Chile. Uno de los grandes usos que se da digamos, en el comercio nacional, que es para alimentar a los abalones. Precisamente, esta foto está tomada aquí en la Balonera de las Cruces, en donde ellos, los pescadores artesanales de la zona, proveen huiro a la balonera para alimentar a los abalones, que son estos gasterópodos, primos lejanos del loco. Bueno, y esto aquí yo ya voy a dejar de compartir pantalla, porque estos son apuntes para mí y no vale la pena que ustedes vean, porque este es muy aburrido. Y aquí es donde, no sé si Connie me quiere ir haciendo preguntas o si sigo hablando. Yo hablo mucho, así que me van a tener que cortar en algún momento. Sí, porque el tiempo ya medio que se nos está acabando. Vale, entonces. Sí, vale. Lo que es importante acá mencionar es, sin entrar en detalles, yo después puedo mencionar detalles del tema de la regulación pesquera para estas especies, pero sin entrar en demasiados detalles, a lo que me gustaría llamar la atención dice respecto a lo que mencioné al principio, lo que rescaté de la charla de Ibi. Es decir, que en Chile, pese a la dimensión que tiene esta pesquería, que es gigante, sobre todo en la zona norte del país, la regulación pesquera que existe para estos recursos no incorpora este nivel de interactividad que tienen estos organismos. Es decir, cuando se sientan los legisladores a tomar decisiones sobre estos recursos, ellos legislan exclusivamente la especie que es extraída sin tener en cuenta el ecosistema en el que esta especie está inserta, ni las interacciones que esta especie ejerce y a la que está sometida. Entonces esto es tremendo, porque en el fondo lo que tenemos es una regulación pesquera que no está teniendo en cuenta realmente la capacidad de recuperación del sistema, porque como hemos visto por la presentación de Ibi, el sistema se puede recuperar dentro de ciertas condiciones, pero hay que mirar en qué condiciones para poder digamos, definir un manejo adecuado. Y para que tengan una idea, si bien en algunas zonas del país la legislación de pesquera varía de región para región en estas especies, y si bien está completamente prohibida en algunos sitios, como puede ser la bahía de Ancud en los lagos o la bahía Chasco en Atacama, en otros sitios lo que existen son regulaciones variadas, como por ejemplo, una cosa que sí es cierta en todo el país es que solo pueden extraer macroalgas pardas pescadores artesanales que estén inscritos en el registro pesquero artesanal. Vale. Y de hecho, en algunas zonas del país, una de las medidas, digamos, para controlar la pesquería fue
suspender las inscripciones en el registro pesquero. Pero después, nadie va a fiscalizar a los pescadores que están sacando estas algas para preguntarles si están o no inscritos en el registro pesquero. Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo es que esta es una norma que está en el papel, pero no existe un poder fiscalizador que permita confirmar, digamos, la aplicación de esta norma. En el caso de Valparaíso, que es el que nos corresponde aquí, la cosa pinta aún peor porque en Valparaíso la extracción de estos recursos es de libre acceso. ¿Esto qué significa? Significa que los recursos macroalgas pardas pueden extraerse en áreas libres o en áreas de manejo. Adentro de las áreas de manejo, esta extracción está regulada por el plan de manejo que definen los sindicatos de pesca, las organizaciones de pescadores en conjunto con Subpesca y con las consultoras. Por lo tanto, existen cuotas, pueden existir incluso vedas temporales, pero afuera de las áreas de manejo, en la región de Valparaíso, cualquiera puede sacar huiro y puede sacarlo casi como sacarlo, pese a que existen recomendaciones, no ley. Recomendaciones, te dicen, bueno, tienes que tener registro pesquero artesanal para poder sacar estos huiros. Y te recomendamos que solo vayas a sacar de zonas donde tú tengas densidades de algas que sean superiores a un organismo por metro cuadrado. Y ojalá cuando los vayas a sacar, saques entre 2 o 3 alga por medio, digamos. Pero eso son recomendaciones. Muy bien, un pescador artesanal, un recolector de orilla, un pescador artesanal consciente y que conozca además esta información, puede o puede no hacerlo, porque no hay fiscalización y aparte que en uno de los casos ni siquiera es una norma, es una recomendación. Entonces, voy a pasar aquí, ¿qué más quería hablar? Bueno, entonces como pueden ver, pese a la importancia que tienen estos organismos, la importancia ecológica que tienen las macroalgas, pese a la importancia económica que tienen las macroalgas, no existe una normativa pesquera ni un entorno en la pesquería que favorezca o que tenga en consideración la importancia de estos organismos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Yo creo que no voy a decir ninguna novedad, es decir, si son importantes, si son muy interactivos, si de estas especies dependen muchas otras especies, si su recuperación depende de un gran número de factores que no son tenidos en cuenta en la normativa, y si la normativa es deficiente, ¿qué es lo que esperamos? En poco tiempo, evidentemente, tengamos bosques de macroalgas que están completamente muertos y completamente talados, como ya hemos visto en algunas zonas del norte. ¿Vale? Connie, no sé si sigo, si me preguntas algo. De comentarios igual que están interesantes de revisar. Ya. Como por ejemplo este que nos dice que desde la base, o sea que también la normativa pesquera obliga al alguero a sacar el alga desde la base. Explícita en esto diciendo que se debe barretear. Y también acá hay otro que dice que en la región de Antofagasta, en pleno desierto costero, operan grupos con capital que contratan de mano de obra barata, chinos, haitianos, otros grupos de inmigrantes, para extraer las algas en zonas de libre acceso, con cero fiscalización. A pesar de esto, existe una regulación clara y un sistema de administración definida y zonificada. Entonces, aunque existan las regulaciones, vemos que los problemas... No sé. Vale. Voy a partir por el primer comentario, el comentario que hacen de extraer, obligan a barretear, eso, a ver, no es cierto. La obligación de extraer desde el disco solo es para los huiros, ¿vale? Para el huiro palo, huiro negro, y esto tiene razones muy claras, y tiene que ver con el hecho de que si se corta el huiro por su estipe, digamos por el tallo, por decirlo de forma más coloquial, el alga no tiene capacidad de recuperar. Entonces lo que va a ocurrir es que lo que queda en la roca se va a pudrir, que va a ser mucho peor, digamos, para el sistema, para el ecosistema en torno a él. Entonces por eso existe esa regulación, que no es el caso, no se aplica, por ejemplo, para el huilo flotador, la macrocistis. La macrocistis, de hecho, la mayor parte de la extracción de la macrocistis corresponde a poda. Pero esto tiene que ver con las características, con las particularidades de la biología de la especie, ¿ya?
Y después, en el segundo comentario, efectivamente, ahí entramos en un tema que a mí me interesa mucho y que tiene que ver que es no solo qué es lo que está pasando en el mar, con las pesquerías, con nuestra relación del ser humano con el entorno pesquero. Perdón, con el entorno marino, se me fue, entonces estoy condicionada por el extractivismo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, el problema tiene dos niveles, digamos. Por una parte, son necesarios cambios profundos en la normativa y en la fiscalización pesquera, ¿vale? Entre ellos, yo creo que es pertinente destacar, por la contingencia, por la situación en que nos encontramos, es que la Constitución de Chile debiera resguardar la integridad de su biodiversidad como especies clave. Y esto debiera de estar definido, esto debiera ser una cosa de base y no que dependiera de la voluntad de los políticos de turno. Ese es el punto 1. Pero después tenemos el punto 2, que como bien mencionó el compañero Rodrigo, creo que fue, sí, bueno, sí puede existir normativa, pero después o falta fiscalización, que también es un problema, digamos, político, pero incluso cuando no falta fiscalización, lo que existe es la fórmula, esta fórmula busca vida que tenemos en general de darle vuelta a la ley, de contornarla, de mentir, de engañar, y esto es un problema cultural, ¿vale? Entonces, claro, necesitamos cambios profundos en la normativa de fiscalización, pero necesitamos cambios culturales, ¿vale? Y lo que se ha venido viendo en el entorno marino, yo creo que en general, pero en el entorno marino, que es donde yo me muevo más, hemos venido asistiendo a una pérdida de la cultura del cuidado y de responsabilidad hacia el entorno natural. Esto es grave porque esto ha sido, si uno piensa en la historia de la relación del ser humano con el entorno, es relativamente reciente. Es decir, hemos sido capaces, en periodos anteriores de la civilización, hemos sido capaces de hacerlo bien. Y ahora perdimos esa capacidad. Entonces, es fundamental recuperar esta forma correcta, digamos, de relacionarnos con el entorno. Y esto se hace a través de la transmisión de valores, de conocimiento, de competencias que permitan promover la protección del ambiente. En el fondo esto es educación, formación y la promoción de la conciencia de conservación, ¿vale? Y aquí entramos en el punto crítico, que es conservación, ¿vale? ¿Y qué es la conservación? La conservación, si uno va a buscar las definiciones del diccionario, es la acción de la humanidad para cuidar, proteger y mantener todos los elementos de la naturaleza, como la propia existencia de los seres humanos, la fauna, la flora, los parques, las reservas naturales, etc. ¿Vale? Es acción humana. Entonces, la conservación no es una cosa que ocurra naturalmente. O sea, la conservación es un acto del ser humano y que tiene que ocurrir en respuesta a otro acto del ser humano, que son los impactos que ejercemos, ¿ya? Entonces, en la conservación hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Uno, bueno, y esto pasa un poquito por mi opinión, pero también por opiniones que hay varias escuelas. Yo aquí voy a poner más mi opinión y la escuela que yo trato de seguir. Un punto es la importancia de las acciones individuales, ¿vale? Esta típica frase de, bueno, si esto no lo hago yo, lo va a hacer otro, ¿qué me importa? Esto es terrible. Este es uno de los grandes dramas que vivimos en la conservación. O sea, todo lo que puede hacer un individuo cuenta. No hay que olvidar que somos granitos de arena en la playa o gotitas de agua en el mar y todos juntos conformamos ese sistema. Todo lo que cada uno pueda hacer cuenta, absolutamente. Esto por una parte. Y por otra parte, es que sin conciencia de conservación, las leyes no sirven, que es lo que acabamos de ver. O sea, no va a haber forma de que las leyes funcionen si no existe una conciencia, una predisposición para la conservación. Y yo diría que actualmente, tanto el manejo como la conservación operan fundamentalmente en base a leyes. Y para que las leyes funcionen,
tienen que ocurrir dos cosas. Una, voluntad política para colocar las leyes y después para fiscalizarlas. Y la segunda es compromiso social para cumplir las leyes, ¿ya? Tiene que ocurrir una de estas dos. ¿Qué sucede en Chile en el caso de la recolección de macroalgas? O sea, lo que sucede es que como hay mucho dinero de por medio, sobre todo en la zona norte del país, la voluntad política queda subordinada a los lobbies y a la corrupción, ¿vale? Entonces, obviamente, todo lo que es la fiscalización y el ajuste adecuado de la legislación queda relegado a segundo plano. Y después, por otra parte, el compromiso social solo va a prevalecer si existe esta conciencia de conservación y una visión que no sea cortoplacista de los beneficios de esta conservación. Es decir, yo no puedo pensar que la conservación me va a beneficiar a mí. Yo tengo que tener esta visión, digamos, tengo que entender el significado de sustentabilidad. Yo tengo que saber que mis acciones en este momento tienen que permitir que yo me beneficie del sistema, que el sistema se pueda beneficiar de esta interacción, pero que en las generaciones siguientes también puedan seguir beneficiándose del sistema en la misma manera. Entonces tenemos estas dos condiciones y yo diría que teniendo una es la voluntad política y el otro el compromiso social, yo creo que queda lógico que no vamos a lograr la primera sin enfocarnos en la segunda. Entonces lo que es necesario realmente es un cambio de paradigma, ¿vale? Necesitamos un cambio en el modelo cultural, digamos, que vaya a permitir cambios en el modelo de manejo y conservación de estos bienes naturales. Y aquí entramos en un poquito la discusión que habíamos tenido previamente con Connie, de por qué no dejamos de hablar de recursos, y por qué no dejamos de hablar de extracción, y por qué no empezamos a hablar de relacionarnos de otra manera. Claro, es que es precisamente lo que hay que hacer. Este cambio de paradigma nos va a obligar, o nos debe obligar a colocarnos en una posición distinta. Nosotros no estamos metidos en esta red, utilizamos esta red en la naturaleza de la misma manera que las demás, digamos, los demás organismos la utilizan, y no podemos hacer un uso indebido del nivel de conciencia que tenemos, que por eso tenemos otras capacidades. O sea, tenemos que utilizar esas competencias en beneficio de esta red, no como usurpadores, digamos. Y esto, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, es decir, esto es algo que exige un cambio que es profundo, que va mucho más allá de cualquier mejora en la regulación pesquera. Es decir, estos son cambios que parten del individuo y que después se van expandiendo por la sociedad. Y no sé qué más podría decir. La Connie también me había hecho otra pregunta antes. Al final, ¿viste? Al final esto iba a ser en base a preguntas y yo hablé sola. No, pero está bien. La idea es ya ir cerrando para que le demos un... Vale, no sé entonces si hay algún comentario que sea preferible que... Sí, mira, está interesante lo que dice Natalia acá, que es nuestra próxima... O bueno, también vamos a leer lo que dice el CP Navegado. Desde los años 80 que se está comprobando el efecto de la extracción no regulada ni fiscalizada sobre los recursos marinos, y parece que falta que los científicos y los centros de investigación entren fuerte en el lobby político para que algún día las cosas se ordenen. Sin embargo, no tenemos como que dejar de ver lo que también propone acá Natalia, que en esta zona existen mayoritariamente zonas libres, pero administradas por algueros, en la zona donde de la que va a hablar ella, de la antigüedad y de pertenencia en el lugar, y se han desarrollado diferentes formas sustentables del uso y la extracción de algas. Entonces, ahí entra lo que lo que Dulce estaba proponiendo sobre el tema de también como la participación que tienen los mismos habitantes dentro de los territorios, y sobre eso interesante como poner en juicio el asunto de cuán parte nos sentimos nosotros de estos territorios, o cuántos son estos territorios parte de nosotros también. Y ahí ya estamos como entrando a las conversaciones o lo que se va a proponer en la próxima exposición. Sí, yo encuentro que esto es crítico porque se ha visto en distintos ámbitos, no específicamente de la pesquería de macroalgas,
pero se ha visto que cuando digamos, el manejo o las herramientas de manejo, las herramientas de conservación nacen desde la base, es decir, no son impuestas por la legislación, funciona mucho mejor. Por ejemplo, y ahora sí específico para este tipo de pesquería, en la región en la sexta región, los mismos usuarios del Cochayuyo impusieron durante unos años, yo no sé si todavía sigue vigente ahí, no estoy segura, pero durante unos años yo sé que ellos se impusieran una veda extractiva de 8 meses en el año. Esto fue definido por ellos, dijeran, durante 8 meses nadie saca Cochayuyo. Y tienen 4 meses en el año en donde se extrae, y además se extrae, y eso sí sé por haber conversado con algueros en la zona de Navidad, y se extrae en muchos casos respetando el sistema ancestral de extracción que ellos tenían, que son rocas que se entregan o que están bajo la responsabilidad de determinadas familias. Entonces, es decir, si no somos capaces de aprender de esto, de cuando lo hacíamos bien, no sé si vamos a ser capaces de hacerlo de otra manera, honestamente. Bueno. Y bueno, yo creo que ya fue suficiente, ya hablé mucho. No sé si hay alguien más de los que nos están escuchando, viendo, que quisiera tener algún comentario o alguna pregunta respecto a las exposiciones que se hicieron. Yo quisiera agradecer, bueno, lo que nos mostró Ivy, a grandes rasgos, del tema más ecosistémico y de qué forma las algas forman parte básica de todos los ecosistemas marinos, la importancia que tienen y la interacción que tienen con los diferentes organismos. Y luego también muchas gracias a Dulce por todo el análisis, cómo lo bajó al tema más de la interacción con el hombre, de cómo nosotros también afectamos las formas y los distintos lugares, cómo se van regulando. Y bueno, darle las gracias. No sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o compartir alguna experiencia. Aquí tenemos a un compañero que nos dice algo, pero esto el capitán navegado de Algarrobo, yo eso le invito a que venga un día a Las Cruces, nos sentamos con un vinito a conversar, porque este tema tiene paño para mangas, que si debe de ser el Estado o si no tiene que ser el Estado en hacer tener este rol. Encantado. Te voy a cobrar la palabra. Encantada yo. Sí. No, muy bueno. Bueno, dar las gracias a todos los que están acá escuchando. No sé si Ivy quiere comentar algo también. Muchas gracias por toda la paciencia. No, muy bien. Pero, ya, pues muchas gracias, Constanza. Agradezco mucho tu buena voluntad de poner este tipo de actividad juntos y por la gente que tenía la gana de sentar enfrente de su computadora un rato más durante estos tiempos. Sí, es interesante igual lo que se puede hacer entre comunidades científicas y la población, ya sea relacionada al tema del mar, o bien también acá hay varios que son ciudadanos costeros, habitantes acá del territorio, que están también interesados en que exista otro tipo de manejos o otro tipo de interacciones con los ecosistemas marinos. Entonces yo creo que el trabajo está claro, que está en manos de todos. Cada uno desde su trinchera un poco va avanzando con lo que se puede para tratar de dar un vuelco a estos sistemas extractivistas que más que nada piensan en la productividad antes que la mantención y el equilibrio de la vida, ¿no? Ahí también hay otro comentario, Natalia. Aún, claro que eso, seguimos avanzando hacia la próxima charla. Claro que existe un conocimiento tradicional que se contrapone un poco o que es anterior a las ordenanzas administrativas que proponía, o sea, que se comentaba con la charla de la IBI, de las AMERS y las áreas de manejo. Entonces, pero creo que la interacción y de alguna forma abrir estos espacios de diálogo nos puede servir a todos para avanzar a este camino que debiésemos todos como tratar de colaborar, tanto desde la pesca, tanto desde ser un habitante o también como desde el área más científica.
Connie, Rodrigo hace aquí una pregunta, no sé si todavía hay tiempo, porque se responde cortito. ¿Qué es eso? Pregunta si pues, no podría ser un aporte la producción de macroalgas pardas por acuicultura de pequeña escala. ¿Vale? Yo puedo contestar diciendo que efectivamente es algo en que se viene trabajando. Hay distintos centros de investigación que están enfocados precisamente a este tema. Se llama la agricultura marina en el fondo. Pero ojo con lo de pequeña escala, porque este tipo de acuicultura no es la acuicultura que nosotros tenemos en mente, podemos pensar en un centro cerrado. Este tipo de acuicultura se tiene que hacer en el medio marino, ¿vale? Y no es pequeño, porque el espacio que requieren estos organismos para crecer a dimensiones que sean interesantes del punto de vista comercial es grande. Entonces nunca va a ser a una escala pequeña, ¿vale? Pero sí se está haciendo trabajo en este sentido y de hecho el Estado ha puesto muchas fichas en este tema, en el tema de la agricultura marina. Es que ahí tiene que mencionar que hay acuicultura que hacen en tierra y también, pero en esto que ha cambiado la ley de Chile es que realmente les dejan la oportunidad abierto para los AMERBs a empezar a desarrollar algún tipo de acuicultura adentro de los AMERBs en el mar. Entonces es un tema interesante, pero que no tiene ningún conocimiento de científica aún, y hay gente que realmente están poniendo su fuerza en ese aspecto, por ejemplo, mirando los aspectos de temas genética, de cómo, de dónde viene la fuente, de qué va a plantar y todo ese tipo de cosas, además del parte ecológico y otros aspectos que pueden tener, pero hay gente empezando, solo recién empezando a trabajar en este tipo de cosas, pero yo pensé que eso era solamente para hacer clarificación, porque en muchas veces acuicultura, sobre todo con algas, ha sido en temas más artificiales, no en el mar abierto, y han sido producciones, sobre todo con los plancton en las algas más chicas. Ha sido un super boom porque han encontrado tremenda cantidad solamente por los biofuels y todos esos otros mercados que han abierto y que han abierto harto estos aspectos con con como el desarrollo molecular en la ciencia que están empezando. Pero yo creo que eso no está que estamos hablando, es que justamente Dulce está hablando de esa oportunidad que abrió, pero que no tiene ningún protocolo asociado aún. Fíjese que la pesquería tradicional que se lleva haciendo tanto tiempo tampoco tiene un protocolo real con bases científicas, entonces vamos a pasar de uno para otro sin haber incorporado toda la información disponible, que es un drama. Ese es un drama eterno, digamos. Yo creo que el otro aspecto a incorporar en este tema es que eso va mano a mano en cómo, a ver, la parte de la MERPS y todo esto son ideas de cómo supuestamente, aunque hay un mismatch hartas veces todavía, pero la idea era una visión más ecosistémica por naturaleza, porque justamente encontramos que hay efectos secundarios que no fue parte de no era el método o la meta para los MERPs, pero que han tenido aspectos positivos para conservación, que son efectos secundarios, es decir, que son productos que realmente ningún pescador estaba buscando el tema de la conservación, pero hay algo de información que parece que pueden tener efectos de conservación que importa, entonces hay oportunidad donde el manejo y esos aspectos podrían ir juntos, pero que falta mucho, como dice, con todo esto que han enfatizado y que muchos ni han hecho, ni estaban evaluados. So, es como, entonces están recién evaluando este tema. Esto. Eso. Buena. Quisiera decir algo igual, que para colgarme un poquito nomás, pero
la posibilidad de desarrollar los cultivos de macroalgas en la zona centro, igual topa mucho con la capacidad de tener espacios protegidos. Normalmente son cultivos suspendidos en long lines, que requieren cuidado permanente. Los pescadores tienen que salir todos los días a embarcarse aquí, como en todas partes. Si dejáis una cuestión botada ahí, te la van a robar. Entonces hay que tener cuidadores en playa, hay que tener... Y eso significa igual cambiar la mentalidad de los sindicatos, de los mismos pescadores. Aquí por lo menos yo estoy en Algarrobo, nuestro sindicato es triste, está hace mucho tiempo que está ya, hay muy poquito, ya casi no funciona, el Quisco funciona un poco más. Yo estoy desconectado hace mucho tiempo, pero no sé qué están haciendo hoy día las consultoras, asesorando la AMER para tratar de fomentar que ingresen al sistema de la acuicultura. Yo lo encuentro una posibilidad muy interesante. Eso. Sí, ahí Rodrigo nos comenta que eso es lo que se está realizando en la región de Coquimbo. Claro. Sí, La bahía. Claro. Sí, perdón, disculpen, solamente para apuntar un poquito nomás para ver si es que puedo aportar ahí. No solamente en la bahía, sino que en distintas caletas de la región de Coquimbo está, incipientemente se está desarrollando el tema de los cultivos marinos con distintas especies. Tuve la oportunidad de conocer la experiencia del cultivo de algas, Macrocystis, particularmente Ichicoria de mar en Puerto Aldea, y Macrocystis en Caleta Horno y otras caletas más del norte. Y algo interesante, y bueno, y por eso era mi pregunta delante a Dulce, que me la respondió también súper bien con Evi, de que si efectivamente esos sistemas ya que se están utilizando sirven también para poder impulsar otro, digamos, o impulsar el mismo sistema marino en donde están insertos, porque en este caso se hace en las áreas de manejo, que ya por definición deben tener como un resguardo. Entonces, mi pregunta iba para eso, pero un poco comentar de que esa experiencia se está realizando incipientemente, de manera muy, digamos, lenta, y comentarle al capitán navegado, que, bueno, su nombre me dio un poco de sed, no, pero comentarle al capitán de que efectivamente este tipo de proyectos, y un poco para que lo tenga ahí también usted presente como parte de quizás de un sindicato, es un proceso que no es inmediato, y es un proceso que efectivamente las comunidades también deben incorporarlo a su actuar, a su día a día, a su cotidianidad. No es algo que se dé inmediatamente. Eso, bueno, si es importante, yo creo que tendríamos que avanzar también un poco en eso, una mixtura ahí digamos, de dinámica. Bueno, lo otro que es muy interesante que señalaron es que cuando alguien fue Ivy, parece que me trajo un refrán, que cuando decía que no fue María, que la culpa no es de los pescadores. Efectivamente, la culpa no es del chancho. Existe acá un poder comprador feroz y que está ofreciendo su negocio a comunidades que están deterioradas, porque se han deteriorado otros recursos. Entonces, es muy difícil pelear contra eso, es muy difícil. Y lo que pasa es que no se entiende a nivel masivo la gravedad, entendiendo que la función de las macroalgas como refugio de especies, como lugares de anidación, de postura de huevos, no sabemos, o sea, más o menos podemos predecir lo que va a pasar, como dijo María, va a ser terrible. O sea, en un tiempo más se van a colapsar todas las otras especies que vienen a poner su huevo en el sector, digamos, submarinal bentónico. Es muy fome, no sé cómo, yo creo que la solución pasa por desarrollar políticas que se apliquen fuertemente, y no solamente a los pescadores y a toda la cadena que procesa, sino al poder comprador. Aquí, por ejemplo, ahora entró en vez a la merluza, ¿no es cierto? La merluza no se puede sacar en un tiempo. Bueno, ¿por qué la alga no se aplica lo mismo? Hay épocas en que no se deben tocar las algas porque otras especies están yendo a hacer procesos biológicos ahí. Sí.
Bueno, está muy interesante la conversación. Me parece que es sumamente importante la cooperación que se tiene que hacer entre las ciencias y las comunidades locales, sobre todo revalorando también, Mm, como nos mencionaba Natalia, desde la experiencia que tiene ella en Cardenal Caro, eh, sobre la revaloración que tienen las poblaciones que vienen haciendo sus trabajos de manera ancestral y de qué forma podemos hacer esta interacción en donde se considera dentro de la conservación la especie humana también como parte del ecosistema, como parte importante de los ecosistemas, que no podemos sencillamente como cerrar y dejar zonas prístinas, sino que tenemos que tratar de vernos como un solo organismo, nosotros con las mismas especies, y de qué forma podemos interactuar de manera positiva para que nos cooperemos y vayamos y podamos sobrevivir todos, digamos, de buena forma. Entonces, bueno, darle las gracias. No sé.